Hola, hola, ya estamos aquí en un nuevo audio digital de nuestros podcast Mi Identidad. Estamos con el episodio número 17. Amén, número 17. Y queremos compartir y saludarte a través de estos audios allí de todas las plataformas disponibles para que lo puedas bajar y escuchar, ¿cierto? Con este nuevo tema a compartir de forma simple, sencilla, pero directa a nuestro corazón. Y le hemos puesto como título al día de hoy, ¿verdad? Una persona con voluntad. Y ya vamos a hablar de esto. Queremos saludar también a la distancia a nuestro país, principalmente al sur de Chile, que está pasando, ¿verdad? Cosas difíciles ahí con el agua, con el frente de mal tiempo. Oramos por todo el sur de Chile, por la zona central, y sabemos que a pesar de las circunstancias, Dios siempre está en control. También saludar a todos los hermanos y hermanas que nos escriben a través de diferentes plataformas y nos dejan su mensaje, su petición de oración. Tenemos diferentes grupos que ya están activando, ¿verdad? En Chile con los pastores encargados de Coronel y además en nuestras plataformas digitales, cada grupo como intercesores, como madre intercesora y los Zoom personalizados están totalmente activos, así que seguimos orando y intercediendo por cada solicitud y por cada petición que nos hacen llegar en las redes sociales. Amén. Bueno, vamos a este título que a mí me encantó en todas las experiencias que uno está viviendo, ¿verdad? En el paso de caminar como cristiano. Hay algo que yo creo que es importante y es nuestra voluntad de hacer las cosas. Y yo creo que una persona con voluntad, ¿verdad? Llega más lejos que una persona inteligente, que una persona que pueda tener todos los atributos, habilidades en su conocimiento, ¿verdad? Porque la verdad que la voluntad, iglesia amada, es la capacidad, ¿cierto?, de uno mismo, de nosotros, las personas, o de un individuo, de poder tomar decisiones, organizar nuestra propia conducta y además disponer, ¿cierto?, de esta autonomía. Entonces, cuando tenemos voluntad de hacer las cosas, cuando hay una plena intención de hacer las cosas, estoy segura y estoy más que segura que tú y yo vamos a llegar a ese propósito que Dios ha trazado para nosotros. O sea, si tenemos voluntad, vamos a avanzar en la promesa. Si tenemos voluntad, vamos a avanzar en el propósito. Si tenemos voluntad, vamos a avanzar en el plan divino de Dios para nosotros. Amén. Mire, hay un significado bíblico que habla que la voluntad, por lo menos en la Biblia, ¿cierto? Se debe a algo que tú deseas, anhela que suceda, ¿verdad? Que pase, pero para eso tenemos que ser determinantes. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios, porque yo sé que el Señor nos habla siempre de su perfecta voluntad para cada uno de nosotros. Nos está hablando a través de su palabra, a través de Génesis hasta Apocalipsis. Siempre estamos leyendo la voluntad, el plan divino de Dios para nosotros. Mire, y hay un versículo que quiero empezar porque hay muchos, hay más de 40, 50 versículos que hablan de la voluntad de Dios, pero quiero compartirte uno que a mí me ha apoyado y me ha servido en muchos momentos y que me deleita este salmo, me deleita cómo David se expresa en este versículo y quiero que busques allí el Salmo 143, amén, 143, versículo 10. Mire lo que dice aquí el salmista, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Qué tremendo, qué tremendo. Porque la verdad tenemos que rendirnos, iglesia, y tenemos que rendirnos a la voluntad perfecta de Dios. Sin duda, tener voluntad en nosotros, en cada persona individual, habla de una conducta, habla de una autonomía, ¿verdad? Habla de tomar decisiones, de ser organizado, habla de ser determinante, pero no hay eh, cosa más importante que tú y yo, como creyente, como cristiano, podamos conocer, ¿cierto?, la voluntad de Dios para nosotros. Amén. Porque, ¿qué es la voluntad de Dios? Que todo, yo así lo veo, así lo pienso y así lo siento,
que la voluntad de Dios es todo lo que Dios desea y anhela allá en el cielo, en su trono, ¿verdad? Que suceda también aquí en la tierra. Y la voluntad de Dios, y lo dice un versículo que no recuerdo ahora, pero ya lo busco, que dice que es agradable, ¿verdad? Y perfecta. Está en Romanos ahí, capítulo 12, versículo 2, donde dice, no conforméis a este siglo, sino transformados por el medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar, ¿cierto?, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Miren qué tremendo. Entonces, Dios siempre va a mostrarnos a través de su palabra que su voluntad será perfecta. Pero tú y yo debemos animarnos a tener voluntad en nuestra conducta, a tener cierto dominio propio, nuestra forma, para siempre caminar, ¿cierto? Caminar buscándole a Él. Si nosotros buscamos a Dios y nos relacionamos con el Señor constantemente, tenemos una relación 24/7, vamos a conocer su voluntad. Y cuando conocemos la voluntad de Dios, iglesia, créeme que el Espíritu Santo te va a guiar. Fue así cuando la voluntad de Dios, ¿verdad?, fue revelada a cada apóstol, a cada profeta, ¿verdad? Y se fue revelada en el Espíritu, ¿cierto?, de cómo tenía que ser. Ellos empezaron a caminar en esa voluntad, ellos empezaron a caminar en ese plan perfecto, ellos empezaron a confiar y a obedecer lo que el Señor les entregaba a través de la palabra, a través de lo que el Espíritu Santo le revelaba. Entonces, que nuestra voluntad simplemente no sean las decisiones que tomamos en la vida, ¿cierto?, para estar en armonía, sino más bien sea una voluntad revelada de parte de Dios, ¿verdad? Que sea una voluntad revelada del plan perfecto para que podamos aquí en la tierra cumplir los deseos, la voluntad de Dios, sus planes, y eso tenga un significado mucho más grande, ¿verdad?, en nuestra vida. Y mire, hay tantos versículos que hablan de su voluntad, como Mateo 6:10, dice, venga tu reino, hágase su voluntad. Es dejar a Dios actuar, ¿cierto?, en nuestras decisiones. Mateo 26:42, yo estoy resumiendo algunos versículos, ¿verdad? Si no, dice que Jesús le dijo, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad, le dijo al Padre. Lucas 2:14 dice, buena voluntad para con los hombres. Siempre cuando nos referimos a la voluntad de Dios, es un camino, iglesia. No importa el camino derecho o izquierdo que tú puedas estar caminando al medio. Lo importante es que tú camines bajo la voluntad de este Dios maravilloso, porque cuando caminamos bajo la voluntad, y te lo puedo garantizar en mi experiencia, ¿verdad?, vemos las puertas abrirse de maneras inimaginables, de manera imposible, porque Él es el Dios de lo imposible. Nosotros naturalmente quizás no podemos tener, ¿cierto?, esa varita mágica, digámoslo en un caso hipotético para que no se malentienda, de convertir las cosas como anhelamos y como queremos. Pero Él tiene el poder, escuche bien, Dios tiene el poder y la autoridad de transformarlo todo en un segundo. Él es el que cambia circunstancias, Él es el que traza nuestro camino, el que nos da la revelación a través de su palabra para que tú y yo hagamos su voluntad, así como lo hizo también este Hijo amado en la tierra. Hay una cantidad de versículos, iglesia, hay una cantidad de versículos que hablan de la voluntad de Dios. Por eso te hablaba de este título que hemos puesto en esta mañana. Una persona con voluntad llega mucho más lejos. Escuche, llega mucho más lejos que una persona con todo el conocimiento, con toda la inteligencia, con todas las habilidades que pueda tener. Porque cuando nosotros tenemos voluntad, ¿cierto?, ordenamos a nuestra mente, a nuestro espíritu, ¿cierto?, tomamos la rienda del dominio propio para que nuestra carne se someta a la voluntad de Dios a través de su palabra. Todo lo que podamos realizar, ¿verdad?, toda la intención que podamos tener, recuerde que sea
con la voluntad del Padre en nuestra vida. Esa voluntad revelada que debemos saber. Mire, muchos de los jóvenes siempre me preguntan que no saben su propósito y para qué están llamados. Todos nosotros, y lo digo siempre, estamos llamados para anunciar las buenas noticias, para ir y predicar su evangelio. Este evangelio que es de salvación, este evangelio que transforma, este evangelio que nos muestra un Jesucristo que es el único Salvador de este mundo. A través de su vida, a través de aquel sacrificio en aquella cruz, nosotros fuimos redimidos, fuimos perdonados, fuimos lavados a través de su sangre preciosa y con eso, que acto de amor eterno que Jesucristo hizo por nosotros, pudimos tener esta nueva oportunidad para tener esa conexión con el Padre. Entonces, es importante, iglesia, conocer y revelar, que se revele a nuestra vida, buscar esa revelación, cuál es la voluntad del Padre en nuestro caminar. Amén. Siempre Él tendrá esa buena voluntad de las cosas buenas, pero es necesario saber el llamado, no solamente el llamado universal de la iglesia a predicar el evangelio, sino también el llamado específico, ese llamado de asignación que tú puedas tener, porque recuerda, encontramos en el día a día diferentes ministerios que quizá, en el caso nuestro, tenemos un ministerio iglesia, ¿cierto? Como el común que se vea habitualmente, y tenemos un ministerio de identidad, ¿verdad? Donde entramos a un mundo que muy pocos van, que son espacios para las personas, ¿cierto?, que están en conductas sexuales diferentes. Entonces, diferente a lo que Dios, ¿cierto?, ha diseñado para nosotros. Y ese ministerio de identidad es bastante hermoso, es bastante lindo, porque nosotros no obligamos a nada ni a nadie, sino más bien damos estas plataformas, damos estos Zoom para hacer acompañamiento a las vidas de esas personas que se sienten, ¿cierto?, mal, que están viviendo en depresiones, que están viviendo discriminación, que están viviendo diferentes situaciones y que anhelan y desean tener esta conexión con Dios. Nosotros abrazamos, amamos con ese amor al prójimo, ¿verdad? Y solo explicamos y contamos nuestro testimonio y contamos del diseño original de Dios. Pero quien hace la transformación, iglesia, quien hace el cambio de nuestras conductas, ya sea de pecado, de cualquier condición que nos podamos encontrar, es el amado Espíritu Santo. La preciosa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida hace la transformación. Mire, vamos a leer unos versículos, amén. En 1 de Juan 2:17 dice: el mundo se acaba con sus malos deseos. Escuche bien. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Wow! Si tenemos voluntad, vamos a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Estoy leyendo la versión moderna. El mundo, ¿verdad?, se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, escuche bien, permanece para siempre. Aquí estamos hablando de la promesa eterna. Lucas, por ejemplo, 2:14 dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Eso quiere decir que el Señor siempre va a tener esa buena voluntad para nosotros, agradable, perfecta, ¿cierto?, para aquellos que seguimos las instrucciones. Estos días estuve hablando de las instrucciones. A veces leemos tanto la Biblia y queremos buscar tanta revelación en ella y queremos quizá tener esas revelaciones quizás de teología, de un poco de enciclopedia, pero la Biblia es tan simple y tan sencilla porque la revelación real te la da la presencia del Espíritu Santo a través de las Escrituras. Y la Biblia enseña en forma simple y sencilla, pero a veces nosotros complicamos todo. Y yo estaba leyendo en estos días una predicación donde hablaba: sigue las instrucciones. Si hay poco por hacer, sigue las instrucciones, porque en realidad es más simple de lo que nosotros creemos. Y ¿sabe?
lo hablaba ahí en Filipenses 4:6 y lo estaba leyendo en la versión TLA. Mire lo que dice, no se preocupen por nada, escucha bien, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Así Dios le dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son, escuche bien, de Cristo. Si tú vas a la profundidad de este versículo, aquí solo hay instrucciones, iglesia. Pero nosotros no seguimos las instrucciones. Hay una instrucción, ¿verdad? Una condición y hay un súper resultado. Un súper resultado. Porque mire, el Señor dice, hey, no se preocupen por nada. Más bien, y aquí está la instrucción, más bien la condición, oren, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios lo que necesitan. Seamos agradecidos, mire, tan simple como eso. Pero nosotros nos complicamos la existencia y siempre estamos, ¿cierto?, buscando más respuesta de lógica que respuestas ilógicas que vienen de parte del Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios siempre estará hablándonos de su perfecta voluntad. Amén. Mire lo que dice 1 Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos de acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo creo que la voluntad de Dios siempre va a querer que nosotros nos vaya bien, que nosotros tengamos, ¿cierto?, como una calidad de vida como hijo de Dios, pero también hay un orden como cualquier cosa. Por ejemplo, y de tantos quizás predicaciones que hemos visto en YouTube, cuando tú le regalas un auto a un pequeño de 10 años, eso no es hacer la buena voluntad de Dios, porque un pequeño de 10 años no va a tener la capacidad ni la habilidad física de poder conducir un auto, ¿cierto?, a esa edad. Sin embargo, para hacer, ¿cierto?, el acto de conducir a una edad adecuada, con un cuerpo adecuado también, que él pueda desarrollar esa actividad de conducir, va a ser en el momento, ¿cierto?, acorde a su edad. Y así también nos pasan como esos pequeños ejemplos en nuestra vida. Dios siempre va a hacer su voluntad, sin duda, iglesia. Sin duda, aquí en la tierra Dios siempre hará su santa voluntad. Pero tú y yo tenemos que tener la voluntad, ¿cierto?, como persona, como hijo de Dios, de creer en el plan divino, de creer en la asignación, de creer en los propósitos para activarlos aquí en la tierra. Tampoco podemos quedar ahí sentados esperando que las cosas bajen del cielo, ¿no? Por eso yo empezaba diciendo que una persona con voluntad llegará mucho más lejos de lo que podamos imaginar, porque sometemos nuestra voluntad propia, ¿cierto?, nuestra autonomía, nuestra determinación, nuestra capacidad, ¿cierto?, de decisiones y organizar nuestra conducta a la voluntad de Dios. Pero tenemos que ser constantes. Y por eso inicié con Salmo 143, versículo 10, donde enséñame a hacer tu voluntad, Señor. ¿Cuántas mañanas, cuántas madrugadas, cuántas oraciones, cuánto clamor a veces levantamos al cielo, pero haga este clamor de salmo que es maravilloso. Enséñame a hacer tu voluntad, porque si nosotros alineamos nuestra voluntad con la de Él, siempre tenemos resultados inimaginables. Y mire, aquí dice, porque tú eres mi Dios. ¿A dónde más iremos, iglesia? Si Él es el Dios, ¿cierto?, de nuestras vidas. Él es el Dios, ¿cierto?, que creó todo lo que nosotros podamos ver. Y mira, dice, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Que la vida de un cristiano jamás, y lo hemos estado repitiendo toda esta semana, jamás será fácil. Pero su buen espíritu, siempre su presencia, está sobre nosotros, en nosotros, y nos guiará, ¿cierto?, por ese camino de rectitud, por ese camino, ¿cierto?, perfecto y agradable que el Señor tiene preparado
para nosotros. Y así, ¿cuántos versículos más, iglesia? Sobre todo cuando Jesús habla de hacer la voluntad del Padre. Amén. Mire lo que dice Santiago 1:18. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Mire qué tremendo. La voluntad de Él, a pesar de todo lo que pasó en el huerto del Edén, ¿verdad? Fue que naciéramos nuevamente a través de su palabra, a través de esta cruz, a través del sacrificio, y que fuéramos mejores frutos de su creación, porque recuerde que nuestra naturaleza se contaminó, nuestra identidad, ¿cierto?, de haber sido creados se corrompió, y el Señor nos envía a este Salvador, ¿cierto?, a este Cristo maravilloso para que pueda interceder y pueda ser un nuevo puente de gracia, porque eso es lo que dejó Jesús, un nuevo puente de gracia al Padre eterno. Amén. Y así muchos versículos más que hablan de hacer la voluntad de Dios. Mire, como Romanos 8:27, lo estoy leyendo en otra versión, y Dios, el que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Escuche bien, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo versículo! Así por eso cuando escuchamos que cada mañana se renueva en su misericordia, porque quizás nosotros naturalmente, de forma humana, ¿verdad?, nos desviamos, cometemos errores, caemos en falta. En Chile yo diría nos chispoteamos, ¿verdad? Como el Chavo del Ocho, nos chispoteamos y cometemos fallas y cometemos errores y olvidamos que en realidad estamos aquí para que como creyentes seamos guiados por su Espíritu y poder vivir en la voluntad de Dios. Por eso me encanta este salmo, me encanta lo que dijo David, porque no debemos quitar, iglesia, el Espíritu Santo de nuestras vidas. No debemos creer que nuestras habilidades, que nuestra inteligencia, que nuestro entendimiento, ¿verdad?, pueda quizás llevarnos a un nuevo nivel o llevarnos a otras cosas porque es nuestra fuerza, sino más bien debemos entender que el Espíritu Santo nos guiará al destino, al propósito de Dios, al plan perfecto de Dios, que el Espíritu Santo guiará nuestros pasos, nuestras mentes, y que si Dios nos dio habilidades, si Dios nos dio inteligencia, ¿verdad? Si tú tienes la posibilidad de tener quizá un título en tus manos, un conocimiento, un don, ¿verdad?, una vocación, el Señor hará todas estas cualidades de nosotros y en nuestra vida, ¿verdad?, más grande aún para someterla a su voluntad. Y es así como trabaja Dios. Imagínense una bomba explosiva. Espíritu Santo con nuestras habilidades, con nuestro conocimiento. Esa es la forma que trabaja Dios. Pero si creemos, ¿verdad?, que nuestra propia prudencia, que nuestra propia inteligencia nos hace avanzar, estamos equivocados, iglesia. Porque una persona con voluntad llegará lejos creyendo y entendiendo que el Espíritu Santo nos llevará a esa vida eterna, que el Espíritu Santo nos guiará, nos revelará todo lo que el Señor ha trazado para nosotros. Amén. Y la buena voluntad, recuerde, de Dios está en nuestra vida constantemente. Él no va a estar deseándonos mal. Nadie dijo, y siempre lo repetimos, que sería, ¿verdad?, fácil, pero la voluntad de Dios siempre será que nosotros seamos sus hijos, que seamos, ¿verdad?, que podamos llegar a esa meta, que podamos, ¿verdad?, hacer su voluntad aquí en la tierra, como Él, ¿cierto?, como decía la oración, como en el cielo, ¿verdad?, y que siempre, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos complicados, aún en los momentos que quizás la vida nos pone en circunstancias donde naturalmente no podemos hacer nada, hagamos su voluntad. Y en cosas pequeñas, iglesia, y lo hablábamos esta semana también, de estas mentiras, estas prácticas de las mentiras, que aún viendo el escenario de circunstancias, y Dios nos está invitando a ser íntegros, a ser correctos, por hacer su voluntad,
no corrompamos esto. Hagamos siempre su voluntad, aún en estos escenarios, ¿cierto? Que nos son difíciles, que nosotros quisiéramos escaparnos de esos escenarios, ¿verdad? Y a veces por escaparnos de su escenario, perdemos la voluntad perfecta y el plan de Dios y el propósito de nuestra vida porque lo queremos hacer bajo nuestra fuerza humana. Y siempre debemos recordar que viviremos la voluntad de Dios aquí en la tierra perfecta y agradable, pero bajo la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Qué tremendo. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero es tremendo saber esto. Tenemos libre albedrío, sin duda. Tenemos libre decisión de poder tomar determinación, pero recuerde que la voluntad del hombre, de nosotros, las personas naturales, frenan a Dios, porque nosotros tenemos una naturaleza de pecado, ¿cierto? Tenemos una identidad que se quebranta, pero que volvemos a recuperar, ¿verdad? Volvemos a recuperar con la muerte de Cristo. Pídale siempre al Señor en esta mañana, donde quiera que tú te encuentres, en Chile, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Perú, Costa Rica y en tantos lugares que siempre nos están enviando mensajes, donde quiera que tú te encuentres, en lugar de trabajo, en tu casa, quizá camino a la universidad, muchos muchachos ya entraron a la universidad, ¿verdad? Donde quiera que tú te puedas encontrar, dile al Señor, ayúdame y enséñame a hacer tu voluntad. Amén. Y es la invitación de esta mañana. No seamos esas personas que creen que con su fuerza, con su inteligencia, podrán llegar a sus anhelos, a sus sueños y a lo que se plantea como meta en la vida. No, más bien, seamos esas personas como David, de clamar a Dios, ¿verdad? De poder pedir dirección a Dios, suplicar a Dios que nos libre de todo lo que, ¿cierto?, podamos estar viviendo y que nos enseñe a hacer su voluntad, porque lo reconocemos a Él como Dios todopoderoso, como el Dios que nos guía, que su buen espíritu, porque cuando la palabra dice buen espíritu es porque Él nos guiará en buena forma, pero nosotros tenemos que tener la voluntad de poder obedecer, creer, ¿cierto? Y seguir estas simples instrucciones que están en el mejor manual, iglesia, de nuestras vidas, la palabra de Dios. Amén. Quiero que cierres tus ojos y puedas estar meditando, reflexionando en este audio digital. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel. Señor, enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Por difícil que parezca, Señor, toma dominio siempre de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestro actuar, de nuestras acciones, Padre, para poder someterlas a tu santa voluntad, porque tu palabra dice que tu voluntad es agradable y perfecta, Señor. Y así como tantas promesas que encontramos a través de tu palabra, Padre, Señor, danos ese entendimiento que viene de lo alto, no el entendimiento de este siglo, no el entendimiento de la humanidad, sino más bien ese entendimiento que transforma, que cambia, que transforma nuestros pensamientos, que transforma nuestra mente, que transforma nuestro actuar para poder cumplir tu perfecta voluntad aquí en la tierra. Señor, te agradecemos en esta mañana, te bendecimos, Señor, porque cada día tú nos levantas, cada día tú nos accionas, cada día tú nos pones en la carrera que es tu plan perfecto, cada día tú nos abres puertas para hacer tu voluntad y para poder cumplir esa asignación, esos propósitos que has puesto sobre nuestro ministerio y sobre la vida de cada uno, Señor. Todo aquel que pueda estar escuchando, Señor, yo les bendigo, Señor, y declaro palabra de bendición. Y declaro, Señor, personas que harán la voluntad revelada a través del Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por cada audio, por cada mensaje, por cada reflexión, por cada predicación que estamos compartiendo, por la línea, Señor, aquí en Estados Unidos, por las iglesias que nos invitan, Señor, a predicar en sus púlpitos. Gracias, Señor, por cada
quizás cuerpo, cada área que está trabajando en los jóvenes, los niños, Señor, en madres intercesoras, intercesores, Señor, en el mundo del LGTBI, Señor, y en tantos más que estamos abriendo camino y brecha. Gracias, Señor, por estos audios que llegan a 18 países, Señor, y escuchan de una forma simple, sencilla y trae, ¿cierto, Señor, revelación a sus vidas de cada oyente, Padre, a través de su palabra. Gracias, Señor, porque nos da la vida, porque nos da la salud y porque nos animas cada día, Señor, a seguir avanzando y a seguir caminando en tu perfecta voluntad. Amén y amén. Que el Señor, ¿cierto?, bendiga a cada oyente, a cada lugar, a cada ciudad, a cada país. Gracias, yo sé que nuestras redes sociales están siendo canalizadas a través de nuestra página web, solangetobar.com. Ahí hay unos correos disponibles, también hay un teléfono disponible para aquellos que se quieran comunicar directamente. Estamos respondiendo y bueno, quizás no he podido contestar todos los mensajes, pero estamos en eso, siempre en los grupos WhatsApp, en diferentes áreas, anhelando y deseando que el Señor siempre nos lleve a más y que podamos ser, iglesia amada, de bendición para tu vida. Así que les bendecimos a tantas ciudades, a tantos mensajes, a tantos hermanos, a tantas hermanas, a tantos amigos que nos animan, ¿cierto?, a seguir haciendo esta voluntad perfecta y agradable del Padre aquí en la tierra. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos escuchamos en un nuevo episodio, ¿cierto?, de estos audios el próximo miércoles a las 8 de la mañana en Chile y todavía también a las 8 de la mañana aquí en Miami. Bendiciones. Chao, chao.